Pues qué guay escuchar testimonios de muchas personas y de todo lo que ha sido este verano, y seguiremos escuchando más porque sin duda Dios no deja de actuar, de trabajar en nosotros. Hablando del tema que nos traemos desde la semana pasada, las bodas del Cordero, pues ayer estuvimos, antes de ayer, estuvimos en la boda de Manolo y Raquel. Se casaron allí en el Redil y la verdad que fue una boda preciosa en todos los sentidos. La presencia del Señor estaba allí y además el Redil estaba, pero vamos, como nunca. Estaba bonito, bonito. Hicieron una decoración que era para enmarcarlo todo eso. Hablando de todo lo que está pasando últimamente, leí una encuesta de la Iglesia Cristiana en Estados Unidos. Es una encuesta reciente y decía lo siguiente, que más o menos, os digo, no quiero enrollarme con porcentajes y con datos porque no es el punto, sino las conclusiones. Las conclusiones eran que cuando empezó esta pandemia mundial, los cristianos en Estados Unidos, estoy hablando de Estados Unidos, que se congregaban regularmente en su iglesia, semana tras semana, cristianos que estaban comprometidos, que servían, que estaban pues ahí plantados. Todo este asunto de la online y la vuelta luego presencial, etcétera, etcétera, no les afectó en nada. Hubo un buen porcentaje de gente que no era regular, que no estaba totalmente plantada en su iglesia, que dejaron de ver las reuniones, incluso de la forma más sencilla, que era conectarse a internet desde casa y ver la reunión. Hubo otro grupo que no era pequeño, que empezaron a ver también reuniones de otras iglesias y que se dispersaron, digamos, viendo muchas reuniones y no tenían tampoco clara su identidad. Pero al final de la encuesta les hacían una pregunta, y la pregunta era algo así como si creían que la pandemia, o bueno, yo le pongo plandemia, del COVID-19 había fortalecido su fe. O sea, todo lo que estaban viviendo, todo lo que estaba ocurriendo en el mundo, las noticias que se oían, que si todo eso había fortalecido su fe de alguna manera. El dato interesante es que el 47% de los encuestados dijeron que su fe se había fortalecido muchísimo durante el confinamiento y todo el susto inicial de todo esto. ¿Qué ocurrió entonces con el otro 53%? Su fe apenas varió, en muchos casos incluso se debilitó y algunos incluso se desligaron totalmente de sus iglesias, no volvieron a congregarse, no volvieron a dar señales de vida. Pero me quedo con ese dato del 47% de cristianos que aprovecharon o no aprovecharon, simplemente lo que les vino encima, supieron usarlo de manera que su fe se fortaleciera muchísimo. ¿Y por qué me llamó la atención ese dato? Pues porque es prácticamente el 50% de los cristianos encuestados. Y venimos hablando de las bodas del Cordero. Estuvimos la semana pasada centrándonos bastante en Mateo 25 y cómo la mitad de las vírgenes no estaban listas para entrar a las bodas del Cordero. 50% no estuvieron listas, 50% sí estuvieron listas. Y me parece muy interesante ese dato. Claro, la Biblia siempre lleva la razón. No vamos a ser nosotros los que discutamos lo que dice Dios en su palabra, ni los que vamos a contender con Dios. Lo que Dios dice es, ya fue y será. Y no hay ningún cuestionamiento sobre todo eso. Lo creas o no, todo lo que Dios ha dicho en su palabra se va a cumplir, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir hoy hablando sobre las bodas del Cordero, porque estamos hablando de lo siguiente que va a ocurrir a la iglesia del Señor. Y quiero que me pongan el gráfico de las fiestas solemnes de Dios, descritas en Levítico capítulo 23, porque no podemos perder de vista
el mapa profético de Dios o el cronómetro profético de Dios. Lo que Dios ha anunciado se va a cumplir. Y lo más interesante de todo es que Dios lo ha anunciado desde tiempo antiguo. Ya desde la ley de Moisés, Dios estableció que el pueblo de Israel guardara 7 fiestas anuales, 8 si contamos con el Sabbat. El Sabbat es una fiesta semanal, el día de descanso para encontrarse con Dios. Pero las 7 principales o más señaladas empezaban en la primavera con la Pascua, panes sin levadura, primicias y Pentecostés. Esas 4 fiestas estaban en un bloque que empezaban en el mes de Nisán, y cuando Jesús vino hace 2000 años, se encarnó como hombre, Él cumplió cada una de sus acciones que tenían que ocurrir en su primera venida, fueron cumplidas en las fiestas de la primavera. Él murió en la Pascua, Él fue sepultado cuando comenzó panes sin levadura, Él resucitó en la fiesta de primicias, que está dentro de la semana de panes sin levadura, y vino el Espíritu Santo en Pentecostés. Todo eso, matemática y escrupulosamente, se cumplió en la primera venida. Ahora estamos viviendo el tiempo de la Iglesia. Según los teólogos, la Iglesia comenzó a andar en el día de Pentecostés, cuando vino ese bautismo del Espíritu Santo, y ellos entonces fueron revestidos de poder de lo alto para testificar y para que la Iglesia pudiera seguir proclamando a Jesús. La Iglesia fue dotada con toda clase de dones espirituales, el poder de lo alto, y ya no eran simplemente hombres con ganas de hacer algo, ya eran hombres revestidos de poder y autoridad de parte de Dios. Tenemos entonces las fiestas del otoño. Estamos a punto de comenzar el otoño. Y las fiestas del otoño comienzan con la fiesta de las trompetas, la fiesta de Yom Teruah, fiesta del despertar por las trompetas. Sigue con la fiesta de Yom Kippur, o en castellano, día de expiación o de aflicción. Y termina con la fiesta de tabernáculos. Bueno, todo eso, todo ese bloque tiene que ver con la segunda venida de nuestro Señor. De manera que lo inminente, lo que primero tiene que ocurrir, es el arrebatamiento de la Iglesia. Eso coincidirá con la fiesta de las trompetas. ¿De qué año? No sabemos. Pero todos los años el pueblo de Israel tenía que guardar estas fiestas. ¿Por qué el pueblo de Israel tenía que guardar estas fiestas? Porque ellos no se podían olvidar de los planes de Dios. Todo esto, acuérdate que la ley es sombra de lo que ha de venir. Es como un anticipo, es como un ensayo. Ellos tenían que vivir estas fiestas y había todo un protocolo y toda una liturgia que se hacía en esas fiestas para que cuando llegara lo verdadero, ellos pudieran identificar. Por eso, por ejemplo, en Pascua se sacrificaba un cordero. Cuando vino Jesús, dice: yo soy el Cordero del mundo. Todos los judíos sabían de qué estaba hablando. No les sonaba nada extraño. Y así con todas las fiestas. De manera que cuando se nos habla de la fiesta de las trompetas, lo que hasta el día de hoy creen los judíos ortodoxos, los que creen en la Torá, es que en el día de las trompetas se abren las puertas del cielo. Y están abiertas durante 10 días, hasta el día de expiación, el día de Yom Kippur, el día de más solemnidad en todo Israel. En ese día ellos creen que se cierran las puertas del cielo. Y no van desencaminados, pero en Cristo nosotros entendemos un poquito más de todo esto. Y quiero que no perdamos de vista este cronograma de festividades, porque es lo que está por suceder. Lo inminente, lo siguiente que tiene que vivir la Iglesia es el arrebatamiento. Y no me voy a extender hoy en hablar de ese punto, porque ya lo hemos hablado la semana pasada y otros domingos. Simplemente para los que tengan alguna duda y dicen: pero si toda la vida me han enseñado que no se sabe cuándo va a venir el Señor, ¿por qué dice que va a venir en el día de las trompetas? Pues bueno, te puedo remitir a la predicación del domingo pasado, donde explicamos, y en otras predicaciones donde explicamos por qué creemos que cuando el Señor venga a arrebatar a la Iglesia, lo hará en un día de Yom Teruah, en un día de trompetas. Y
Lo interesante es que si la iglesia va a ser arrebatada, ¿qué va a ocurrir entonces cuando nosotros estemos en el cielo, como dice la palabra de Dios, en las nubes con el Señor? Pues van a ocurrir las bodas del Cordero. Estuvimos viendo la semana pasada un poco sobre todo esto. Pero es interesante que en las últimas décadas la iglesia en general, la doctrina de la iglesia, ha sufrido muchos ataques y se resumen en 3 ataques principalmente. Antes de entrar de lleno al tema de hoy, esos 3 ataques principales que ha sufrido la iglesia es en cuanto a la deidad de Jesús. Mucha gente, grupos cristianos incluidos, o que se autodenominan cristianos, cuestionan la deidad de Jesús. Ni que decir de otros grupos que tienen otros dioses, como los musulmanes. Los musulmanes dicen que Jesús fue un hombre, un profeta y ya está. Los judíos dicen que Jesús fue un judío, pues un buen maestro, pero que estaba un poco despistado y que no se enteró bien de las cosas. Hay gente hoy en día que cree que Jesús fue un buen hombre, pero murió derrotado en una cruz y murió pues como hombre simplemente. Entonces no le dan la categoría absoluta de Dios. Jesús es Dios y eso está siendo cuestionado en muchos ámbitos de la iglesia. Y nosotros tenemos que tener muy claro que Jesús es Dios. Dios hecho hombre. Jesús de Nazaret vivió 33 años en la tierra, pero Jesús ha existido desde siempre. El Hijo ha existido desde siempre. Por Él fueron creadas todas las cosas, por Él son sustentadas todas las cosas, para Él fueron creadas todas las cosas. El otro de los asuntos que está muy cuestionado en la doctrina de la iglesia es el diezmo. El diezmo para muchos es algo que no hay que hacer, que solo es del Antiguo Testamento. No voy a hablar hoy del diezmo, pero evidentemente lo que está detrás de todo eso es que el diablo quiere que la iglesia sea una iglesia pobre, una iglesia sin fuerza, sin recursos, una iglesia que no pueda emprender ningún proyecto. Y en estos días ya sabéis que estamos buscando locales y lugares más amplios que este para poder trasladarnos. Hace tiempo que lo venimos intentando y en esta semana vi un anuncio de un local pues muy interesante y tengo como unas alarmas puestas y me llegan anuncios, ¿no? Y entonces yo me pongo a ver las fotos, digo, oh, qué bueno, este local tiene buena pinta, es grande, veo el precio, me gusta, veo las amplitudes de las salas, veo todo y en una de las fotos, pum, yo veo algo así como, bueno, como suele ser una tarima de una iglesia, ¿no? Y una pancarta y yo agrando la foto y veo efectivamente, ese local había sido de una iglesia. Y me dio pena porque yo llamé al comercial y le dije, oye, pues yo quiero ver este local, cuánto tiempo lleva vacío, qué ha pasado, yo me informo. Él me dijo, no, ahí había una iglesia evangélica y en marzo, en cuanto pusieron la cuarentena, ellos entregaron las llaves. Y hasta ahora el dueño pues no lo ha puesto en alquiler. O sea, una iglesia que tuvo que cerrar. ¿Y por qué causa cerraría la iglesia? ¿Tú qué crees? ¿Se murió el pastor? No creo, ¿verdad? Porque si un día yo me muero, pues otro vendrá y lo pondrá Dios en este lugar. O si me voy. Pero pues seguramente porque no podían pagar. No podían pagar porque no tenían finanzas para pagar. Y es muy triste que pase eso en una iglesia. Y que un punto donde se puede estar anunciando la palabra de Dios, donde se puede estar adorando a Dios, donde se puede congregar gente, donde se pueden restaurar personas, familias, hogares, tenga que cerrar porque no hay economía. Y no es la primera iglesia que le ha pasado eso. Ha habido unas cuantas iglesias, no sé cuántas, porque no estoy ahí mirando eso, pero me consta que ha habido iglesias que han tenido que echar la persiana. Y es muy triste eso. Es parte de lo que el diablo quiere. Cerrar lugares donde se predique la palabra de Dios. Es parte de lo que el enemigo quiere, que la gente no diezme para que la iglesia sea pobre, no se puedan enviar misioneros, no se pueda hacer nada. Nuestra experiencia es la contraria. Honestamente os lo tengo que decir.
y tengo que, no sé si daros las gracias, pero pues al menos reconocer esa parte de fidelidad. El pueblo en general ha sido muy fiel. ¿Por qué? Pues yo creo básicamente porque predicamos lo que dice la palabra de Dios. Enseñamos sobre el diezmo. Hay iglesias que no enseñan sobre el diezmo, no, porque no le vamos a imponer cargas a la gente, porque ya cada uno que lo haga voluntariamente. Bueno, entonces tampoco enseñemos sobre el adulterio, ni sobre, pobrecito, hombre, el que le guste echar una cana al aire, pues que la eche, ¿no? O el que le guste emborracharse, ¿para qué le vamos a poner una limitación? Que se emborrache todo lo que quiera. No, nosotros enseñamos del diezmo y lo más importante, lo vivimos. Lo vivimos nosotros como pastores a nivel personal, pero también como iglesia. Nosotros como iglesia damos el diezmo de los diezmos a nuestra iglesia madre, a nuestra iglesia central, a CCI Madrid. No hemos dejado en toda la pandemia, no hemos dejado de dar nuestras aportaciones mensuales, que las tenemos presupuestadas por fe cada mes para el pobre, para las misiones, para Israel, y nosotros todos los meses, por anticipado, sin saber cómo iban a ir las cosas, dimos y hemos estado y seguimos dando nuestras ofrendas y nuestras semillas de fe en todos esos ministerios. Claro, Dios premia la fidelidad, porque Dios no es mentiroso. Dios lo que dice lo cumple. Ahora, si lo crees, si tú dices que crees algo, pero no actúas en eso que crees, pues entonces en verdad es que no crees. Por eso el diezmo es un asunto de fe y está siendo muy atacado. Hay gente que dice que no, que eso es del Antiguo Testamento, que no, que eso es algo voluntario, que ahora ya, que no hay alfolí, que sí. Bueno, te digo una cosa, el que quiere diezmar, diezma, y el que no quiere diezmar, no diezma. Pero que sepas que si diezmas, Dios es fiel y Dios ha prometido abrir las ventanas de los cielos. No voy a predicar del diezmo, está siendo muy atacado. La deidad de Jesús, el diezmo. Y lo otro que está siendo muy atacado es el arrebatamiento. Hay gente que tampoco le gusta predicar del arrebatamiento. No predican del arrebatamiento porque también piensan que es meterle miedo a la gente y darle susto a la gente. Y yo hoy creo que vas a salir de aquí anhelando que sea el arrebatamiento esta noche, si fuere posible. Porque es lo mejor que nos puede pasar, que venga el Señor y nos lleve con Él a su presencia. Es que lo que van a vivir los que somos o seremos arrebatados, pues es lo más extraordinario que hemos visto nunca. De la misma manera que los que no van a ser arrebatados van a vivir lo más horrible que hayan vivido jamás. El otro día estaba viendo un reportaje de la vida de Stalin, el dictador sucesor de Lenin, comunista, y eso, o sea, era terrible, un hombre sanguinario. Se dice de Hitler que fue malo, pues yo creo que este era el maestro de Hitler, o sea, qué tío tan malo. Segunda Guerra Mundial, provocada por Hitler, 70 millones de personas murieron en Europa, 70 millones de personas, y parece una brutalidad, ¿verdad? Bueno, en la gran tribulación va a morir muchísima más gente, varios miles de millones, escucha bien, varios miles de millones de personas. Impresionante. Y va a ser un sufrimiento atroz. Pero para los que nos vamos, va a ser las bodas. Va a ser lo más extraordinario, la guinda del pastel, lo que siempre debimos anhelar. Entonces, el otro día empezamos hablando de cuándo iban a ser las bodas. Ya vimos que iban a ser a partir del arrebatamiento. La iglesia es arrebatada y va a las bodas del Cordero en el cielo. ¿Quién iba a estar en esa boda? Pues iba a estar el Padre, el anfitrión, que es Dios Padre, el que prepara, el que organiza, el que decide, es Dios Padre. Va a estar el Hijo, que es Jesús, Él es el novio, y va a estar la novia, que espero que seamos tú y yo y todos los que hoy vamos a revisar, todos los que tengamos
la lámpara preparada y la vasija llena de aceite. Ahora bien, ¿qué va a ocurrir en esas bodas del Cordero? Bueno, las bodas en el tiempo antiguo, y Jesús usó muchas parábolas, no solo la de las 10 vírgenes, en el tiempo antiguo de Israel, las bodas no era simplemente, oye, ponemos una fecha, nos casamos y hacemos un banquetito y hacemos un viaje de novios y ya, y nos vamos a vivir juntos al pisito. No, el matrimonio culminaba con la boda. El pacto matrimonial culminaba con la ceremonia de bodas. Pero antes de producirse la ceremonia de bodas, que eso era la guinda, había un proceso, un pacto que se componía de varias etapas que terminaban en la boda. Y ese proceso yo te lo quiero contar hoy a grandes rasgos. Lo primero que quiero decirte está en Génesis 2:24. El matrimonio es algo que Dios establece en el mismo momento de la creación. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Eso Dios lo dice antes del pecado de Adán y Eva. En el momento en que los está creando, en el momento en que Dios está haciendo todas las cosas que nosotros conocemos, Dios establece el hombre toma la iniciativa, dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer. Esta palabra en hebreo significa estar literalmente pegado. Por eso dice, serán una sola carne. En Génesis 3, 6 y 16, por ejemplo, son dos versículos donde ya se refiere a Adán como el marido de Eva. Es una palabra muy bonita que también se utiliza a veces en relación de Dios casándose con Israel. Y ahí vemos claramente, Dios tuvo que oficiar, entre comillas, o establecer o darle sello de autoridad y de validez a ese primer matrimonio que existió en la historia de la humanidad, que fueron Adán y Eva. Y ahí lo dice claramente, marido, tu marido, y habla de esa palabra. ¿Cómo era el proceso del matrimonio entonces en ese Israel antiguo? Que es exactamente lo que Jesús nos muestra que Él hace con la iglesia. Quiero ubicarte primero. En el antiguo pacto, Dios mismo se presenta como el esposo para Israel, que es su esposa. Y cuando, por ejemplo, Dios le da las leyes a Moisés en el Sinaí, Moisés baja del Sinaí con las tablas, se las lee ya en el segundo intento, ¿no? Porque en el primero ya sabéis que los vio haciendo un becerro de oro y las tiró al suelo y tuvo que... Cuando ya por fin las lee al pueblo, todos los mandamientos, el pueblo de Israel dijo, así haremos. El pueblo de Israel estaba diciendo, sí quiero, el sí quiero de ese contrato, ¿no? En el nuevo pacto, Jesús es el novio, ya no es el padre, es Jesús directamente. Y la novia es la iglesia. La iglesia va a estar compuesta de toda clase de gente, israelitas, gentiles, buenos, malos, rubios, morenos, negros, blancos, ricos, pobres, tontos, sabios, de todo. Ahí hay de todo, siempre y cuando se hayan arrepentido de sus pecados. Esa es la única condición. El proceso comenzaba, y vamos a ver el primer punto de este proceso. El padre del novio escogía a la novia. Efesios 1:4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. El Padre, evidentemente, ya hemos visto que es Dios Padre. Y Dios Padre escogió tu vida para que fueras parte de la esposa, de la novia, de la prometida. Él te escogió a ti, no tú a Él. Él se fijó en ti, Él te dio la oportunidad. En segundo lugar, el padre de la novia le ponía precio a su hija. ¿Por qué? Pues porque esto no era automático, que una familia llegara al padre y dijera, esta para mi hijo, ¿no? Porque a lo mejor este fulano no quería entregar a su hija a esta familia. Y si no quería entregar a su hija a esa familia, ¿sabes lo que hacía?
ponía un precio desorbitado. Es como si alguien viene y te dice, oye, yo quiero comprarte esa parcelita que tienes ahí, como le ocurrió a Acab, ¿no? Que decía, ay, quiero comprar la viña de Nabot. Y Nabot que dijo, no, yo no voy a vender esto es la herencia de mis padres, esto no tiene un valor económico solamente, esto es parte de mi familia, esto es un sello de la familia, yo no puedo, esto no tiene precio, ¿no? Pues igual, si tú no quieres vender algo, por mucho que te insistan, pues tú pides una barbaridad. Entonces a lo mejor el padre de la novia decía, bueno, en vez de 10 camellos, pues le voy a pedir 1000 camellos. Y ya el otro decía, bueno, con 1000 camellos no puedo pagar, buscaré otra para mi hijo. Eso ocurrió con nosotros precisamente. Quiero ubicarte antes. En aquel tiempo la gente no vivía en ciudades, la gente vivía en pueblitos, en aldeas. Hacer una boda o llegar a la ceremonia de boda era algo muy costoso, igual que hoy en día, ¿verdad? Suele ser muy costoso organizar una boda. Y como la gente, pues casi yo te diría que era más costoso en aquel entonces. ¿Sabes por qué? Porque la boda duraba 7 días. Y durante 7 días tenías que dar de comer a todos los invitados, que solía ser todo el pueblo. Porque claro, ahí se conocían todos. Entonces, imagínate, dar desayuno, comida, merienda y cena. Y ahí venían los buitres, como era gratis, a comer como cuando vamos a Israel, que es buffet libre y la gente come y come y come. Bueno, pues 7 días, eso era costosísimo. ¿Qué ocurría? Solían juntarse varios novios y decían, hagamos una boda común, multitudinaria, y como los invitados van a ser casi todos iguales, porque somos del mismo pueblo, pues nos ahorramos mucho. Ya se divide entre 10 el coste, ya lo podemos hacer. ¿Y por qué 10? Como la parábola de las vírgenes, que eran 10 vírgenes, porque eran 10 mujeres que se iban a casar, cada una con su esposo. ¿Por qué 10 hombres, 10 novios? Pues 10 es un número que en el judaísmo tiene mucha importancia para todo lo que es las cuestiones espirituales. Por ejemplo, 10 es el número mínimo de hombres que se tienen que juntar en la sinagoga para poder hacer determinadas oraciones que son grupales. Si hay 9, no las pueden hacer. Tienen que buscar, aunque sea uno carnal, que se junte al grupo para ser 10 y poder hacer esas oraciones. Hay otras que son individuales. Y tú ves allí en el muro de los lamentos, que ves al típico que está por allí él solo, dándose cabezazos contra el muro, pero ves otros que están como en un grupo y hay uno que lleva la voz cantante y sus coros y los otros van contestando. Mínimo tienen que ser 10. Cuando un jovencito cumple los 15 años, los 13, 14 años, cuando ya le consideran maduro y ha hecho sus estudios de la Torá y le hacen el bar mitzvah, es como la mayoría de edad. A partir de ese momento, él ya puede formar parte de uno de esos grupos. Ya cuentan, si no, no. O sea, si va el papá con 4 pequeñajos a su lado, esos 4 no cuentan para sumar 10. Esos están ahí de paquete, ¿no? Entonces, 10. Tenían que ser mínimo 10. Y se organizaba una boda multitudinaria. Si el padre de la novia no quería vender, hemos dicho, no quería entregar a su hija, entonces ponía un precio altísimo. Mira lo que dice Efesios 2, del 1 al 3. Y antes de leerlo te voy a hacer una pregunta. ¿Quién crees tú que era el padre de la novia? Porque todos tenemos muy claro quién es el padre del novio. Dios mismo, Dios Padre. Pero ¿quién era el padre de la novia? El padre de la novia era Satanás. Porque tú y yo, antes de ser rescatados por Cristo, éramos hijos del diablo. Eso suena muy feo, ¿verdad? Pues para que le des más gracias a Dios todavía de lo que le das. Dice Efesios 2, del 1 al 3. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales
también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad. Éramos hijos de desobediencia, hijos del espíritu de desobediencia, éramos hijos del diablo. En 1 Corintios 1, estoy recordando que el Señor dice que Él escogió, y mira qué interesante esto, el Padre de Jesús no escogió una novia bonita, no escogió una novia preciosa ya y de buena familia. Dice 1 Corintios 1 que Dios escogió de lo necio. A ver quién canta bingo. De lo necio, de lo débil, de lo vil y de lo menospreciado. Ese era nuestro apellido antes. ¿Tú cómo te llamas? Carlos. ¿Carlos qué? Carlos necio, vil, débil, menospreciado, una basurita. Antes de que Cristo nos rescatara, antes de que Dios nos tomara para ser pueblo suyo. Pero fíjate lo interesante, aún escogiendo a la novia más fea, la más fea de todas las novias, que éramos nosotros, llenos de pecado y de suciedad, hijos del diablo, el padre de la novia, Satanás, que nos tenía esclavizados, puso un precio altísimo por nosotros, porque él no quería entregar, él no quería que fuéramos rescatados, él no quería que nosotros nos desposáramos con Jesús y tuviéramos vida eterna. Entonces puso un precio, el más alto de todos, la vida de Jesús mismo, la vida del novio. Y pues podemos imaginarnos un diálogo entre el Padre y el Hijo. Hoy ha pedido tu vida. Pues podemos pagarlo, pero ¿estás dispuesto tú a morir? Y me imagino a Jesús diciendo, pues sí, yo voy a pagar por esa novia. Y de lo fea que es, la voy a convertir en una novia resplandeciente. La voy a limpiar, la voy a purificar. No va a ser ni reconocible cuando esté conmigo. Y acordaron que iban a pagar el precio, porque así se hacían las bodas. Una vez que se ponía el precio y el padre del novio decía el ok, se pagaba el precio y ese matrimonio quedaba atado, quedaba pactado. Primera de Corintios 6:20 dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ese momento donde se pagaba el precio pactado era solemne y constituía oficialmente el matrimonio, de manera que eso ya era indisoluble, inquebrantable, ya estaban obligados a cumplir con ese pacto matrimonial. Es lo que se llamaba que quedaban desposados, que sería el paso 3. Cada uno debía guardarse fielmente para el otro. Y ese desposorio podía durar meses, incluso hasta un año. ¿Por qué? Ahora lo vamos a ver. Pero para que entiendas algunos ejemplos de la Biblia. Mateo 1, 18 al 19. Yo quiero que todo esto vaya, o espero que todo esto vaya causando en nosotros una expectativa agradable. Porque tú y yo éramos esa novia sucia, fea, descuidada, llena de pecado. Y esa fue la novia que escogió el Padre. Esa fue la novia que Dios quiso para su Hijo. Y me impresiona eso, ¿no? Porque Dios podía haber dicho, bueno, cojamos a lo noble, cojamos a lo sabio de este mundo. No, nos cogió a nosotros, que éramos poca cosa. El nacimiento de Jesús fue así, Mateo 1:18. Estando desposada María con José. Ahí está. Algo había tenido que dar el padre de José al padre de María para poder desposarse con ella y acordar ese matrimonio. Antes que se juntasen, quiere decir antes que tuvieran relaciones maritales, íntimas, relaciones sexuales, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Evidentemente José no lo sabía. María, me imagino
que notó un día que se le fue la regla y diría, pues estoy embarazada, ahí el ángel se lo anuncia a María, pero José no sabe nada y el hombre, pues me imagino que dolido, pero era un hombre bueno. Dice, José, su marido, como era justo y no quería infamarla en público, quiso dejarla secretamente. Esto tiene, de aquí sale una predicación entera, hombres de Dios, porque él amaba, José amaba tanto a María, que estaba dispuesto, a pesar de la supuesta infidelidad que se estaba produciendo, porque María quedó embarazada, ellos no habían tenido cama todavía, él debió de pensar, ¿y esta María me la ha jugado? Pero era tanto el amor y era un hombre justo que quiso dejarla y él más bien marcharse secretamente. Porque si hubiera cogido la ley de Moisés, ¿qué le tocaba hacer? Llevarla al Sanedrín y decir, mira, me ha sido infiel, hay que apedrearla hasta la muerte. Acordaos de aquella mujer adúltera, que Jesús la rescató delante de los fariseos. Tenía que morir, con la ley en la mano tenía que morir. Pero José la amaba tanto que dijo, mira, prefiero irme yo y quedar como un hombre malo, como que he abandonado el hogar, como que ya no la quiero, pero no quiero que la maten a pedradas. Es impresionante, ¿verdad? Se habla mucho de María y poco de José, pero esto es nobleza pura de José. Qué amor por esa mujer. Impresionante. Entonces, dice 2 Corintios 11:2, está hablando Pablo a sus discípulos, porque os celo con celo de Dios, os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Ese es el cuadro de Jesús con la iglesia. Jesús toma una esposa sucia, indigna, de mala familia, fea, harapienta, que nadie la escogería, y él dice, yo la voy a transformar, yo la voy a cambiar, le voy a dar brillo, le voy a dar luz, le voy a dar autoridad, dignidad. Qué impresionante, ¿no? Siguiente paso, el 4. Los padres se ponían de acuerdo y además de pagar el precio, firmaban un contrato. Contrato como quien vende una casa, como quien hace un negocio y todo queda por escrito, ¿verdad? Un contrato de obligado cumplimiento. De eso nos podría dar una predicación Messi, que le toca cumplir el contrato y se tiene que quedar en el Barça. Bueno, los contratos son para cumplirse. El contrato en hebreo se llamaba ketubá. Ketubá significa lo que está escrito. La Biblia es una ketubá, es el contrato de Dios. Allí están establecidas todas las condiciones que tenía que hacer cada parte, cuáles eran sus obligaciones, cuáles eran sus derechos, cuál era el precio. Se nombraba en el contrato una figura que era el amigo del novio, el notario. Luego vas a ver para qué sirve. Se nombraba quién iba a ser ese notario, se decía cuáles eran los regalos que se iban a dar y cuáles eran las arras que se le iba a entregar el novio a la novia, y ahora también vamos a explicar por qué las arras. Ese pacto entonces era de obligado cumplimiento, no importa que no tuvieran todavía intimidad como matrimonio, ya eso había que cumplirlo, eso era inquebrantable. Punto 5, el novio le daba las arras y se iba a preparar la casa cerca del padre del novio. La familia siempre iba a vivir cerca del padre del novio. O sea que Natalia, nos tenemos que ir a Madrid. No iban donde la novia, era de la casa, cerca de la casa del padre del novio. Las arras, ¿qué son las arras? Las arras es una garantía, es el sinónimo de la palabra garantía. De manera que, como el novio, una vez firmado el compromiso, entregado el pago de la chica, se tenía que ir a la casa a prepararla, a preparar una casa.
Pues él todavía no había hecho nada. Tenía que ir, empezar a construir, empezar a decorar, empezar a perfumar, todo en su sitio, para cuando trajera a la esposa que estuviera feliz, contenta. Ese es el proceso que podía durar hasta un año. Es el punto donde estamos tú y yo como iglesia en este momento. Estamos desposados con Cristo, todavía no hemos estado cara a cara con Él, en intimidad, en su presencia literalmente hablando, y Él ha ido a preparar morada. Efesios 1, del 13 al 14, las arras. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, la que tú vas, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. ¿Hasta cuándo? Hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Dice Juan 14, versículos 1 al 3. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, está diciendo Jesús a sus discípulos, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Escúchalo bien, porque a veces decimos, es que el Señor tarda tanto en venir, ¿verdad? Está preparando tu morada, está preparando tu chalecito, está preparando tu lugar en el cielo, con Él. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, los discípulos de Jesús. Si me fuere y os preparare lugar, escucha, vendré otra vez, segunda venida, y os tomaré. Ese es el arrebatamiento. Vendré y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Eso es lo que está haciendo Jesús en este momento en el cielo, entre otras cosas. Está preparando una morada. ¿Qué ocurre? Cada día hay gente que se salva. Cada día hay gente que le está diciendo a Jesús, si quiero, me comprometo contigo, me caso contigo, me uno a ti, Cristo. Y por eso me imagino que está haciendo más y ampliando las moradas, porque más y más gente, acuérdate que el corazón del Padre es que ninguno se pierda, que ninguno se pierda. Siguiente paso, el novio, este es el sexto paso, el novio, cuando el Padre le daba el visto bueno de que la morada estaba lista, de que había hecho un buen trabajo, de que era algo digno para esa chica, le daba permiso para ir a buscarla y traerla a la casa para vivir con ella. Ahí es donde entra Mateo 25, la parábola de las 10 vírgenes. 50% de las vírgenes eran prudentes, ¿te acuerdas? 50% eran cabeza hueca, insensatas, imprudentes. Las vírgenes prudentes fueron las que fueron obedientes, sabían lo que tenían que hacer y lo hicieron. No dice en ningún momento ignorantes las otras, no eran ignorantes, fueron insensatas. ¿Alguien insensato qué es? Alguien que dice, mira, el día final de este mes, el día 30, te llegan los impuestos. Y no ahorra y llegan los impuestos, ¡pa! Números rojos en la cuenta. Pues, si ya lo sabías, ¿por qué no ahorraste? ¿No? Insensato, imprudente, en la palabra de Dios siempre tiene que ver con desobediencia. Saben lo que tienen que hacer, pero no lo hacen. Tienen todo el plan detallado, pero no hacen caso, se descuidan. Y eso fue lo que le pasó a las vírgenes insensatas. Cuando llegó el momento, y me encantó porque en la boda de Manolo, pues se metió en la boda de Manolo y Raquel se metió este ingrediente de la lamparita, ¿no? Entonces, ahora vas a entender por qué la lamparita. Dice que el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, estamos en Mateo 25, que tomando sus lámparas salieron
salieron ellas a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes, 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche, anota eso, a la medianoche es cuando va a venir el novio. Es cuando va a ser el arrebatamiento. La medianoche es el momento más oscuro, el momento más ténebre. Y la historia nos demuestra que cada vez vamos como a más oscuridad, a más maldad, cada vez más. Pero es a la medianoche, no es a plena luz del día que venía el esposo. Esto es muy interesante. Era de noche, cuando no se ve si no tienes una lámpara. Si no tienes la lámpara y la tienes encendida, claro, porque si tienes una lámpara y no tienes aceite, pues se te apaga la lámpara y la lámpara no te sirve de nada, nada más que de decoración, como esas que traemos de Israel. Y las tenemos ahí en la estantería de casa y nunca las hemos encendido, porque no tienen aceite. Solo es la vasijita ahí con la forma. No sé si tenemos la foto para ponerla aquí otra vez. Dice que todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. ¿Qué es arreglar la lámpara? Arreglar la lámpara, pues la lámpara tiene un pequeño depósito para poner el aceite. Tiene la mecha pues tiene que sobresalir un poquito, por dentro se empapa de aceite y cuando tú prendes la mecha, pues el aceite va quemando y la mecha no se apaga. Ellas prepararon todo, muy bien. Y se oyó el clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Porque la novia no está pasiva, la novia está preparada. Y cuando se le dice salid a recibirle, está lista para ello. No es en ese momento que se empieza a poner orden en su vida. Todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, versículo 8, y las insensatas, a última hora, queriendo arreglar las cosas. ¿Cuántas veces le hemos compartido a la gente el Evangelio? Y dicen, bueno, me lo voy a pensar, ya tendré tiempo. Claro, y lo siguiente que hay que decirle a una persona que te dice eso, aunque sea un poquito fuerte, hay que decirle, ¿y tú qué sabes si mañana tendrás tiempo? Es lo que nos enseña la palabra de Dios. Aquel hombre que decía, bueno, y le decía a uno, oye, pero ¿y si mañana vienen a pedir tu alma? ¿Y si mañana vienen a pedir tu alma? Tú no sabes cuándo vas a morir. Tú no sabes si vas a tener tiempo. No lo sabes. Es mucho orgullo pensar que, me queda tiempo. Pues mira, hace 10 meses, en 30 segundos, se murió Pat en la oficina de la iglesia. En 30 segundos. Un infarto agudísimo se lo llevó. No pudo ni hablar. Entonces, ¿cómo vamos a nosotros a ser tan orgullosos de decir yo tengo tiempo? Hoy es el tiempo, ahora, el presente. Si hay algo que está en tu vida mal, arréglalo ahora. No esperes a que digan, ya viene el Señor. No, ya, hazlo ya. Ordena lo que tengas que ordenar, arregla lo que tengas que arreglar y que tu lámpara tenga aceite. Y no solo tu lámpara, sino también tu vasija, el depósito extra que hay que llevar en la mochila para que cuando el poquito aceite que cabe en la lámpara se esté agotando, pues hay que rellenarle. Hay que rellenarle. ¿Para qué? Para que no se apague la lámpara. Porque si se apaga, te va a ocurrir lo que le ocurrió a aquellas insensatas, que venían los 10 novios, porque eran 10 vírgenes, porque había 10 novios. Y entonces cuando el novio venía, el novio tenía que identificar cuál era la suya, que no le pasara como a Jacob, que le dieron a Lea cuando él esperaba que fuera Raquel, ¿no? Y le metieron ahí gato por liebre. Le dieron 2 por 1, pero se llevó primero la fea. Entonces, venía el novio y la novia sale con su velo, con su lámpara,
Y el novio está mirando cuál será la mía, se acerca, le levanta el velo y como la novia tiene su lámpara encendida, le está iluminando el rostro. Acuérdate que es medianoche, que no hay farolas, no, estamos en otra época. Y el novio veía la cara y decía, ¡ay, esta es mi amada, es esta es mi novia, la reconozco! Porque la lámpara le permitía identificar. Ya vimos que la lámpara era la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra. Leímos un proverbio que nos hablaba de los mandamientos, de la enseñanza también. ¿Y qué era el aceite? El aceite es símbolo del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo en mi vida. Vendrá el novio y, a ver, sí, aquí veo los frutos. Dice, esta es mi novia. Pero si tu lámpara está apagada, ¿cómo narices te va a identificar el novio? Es imposible. No se verá nada. Y no entrarás a las bodas del Cordero, que fue lo que les pasó a estas insensatas. Cuando pensaron que tenían tiempo de arreglarse, vamos a preparar, y cuando vienen y ya las puertas están cerradas. Señor, ábrenos. Aquí está tu amada, me quiero casar. No os conozco. Es que no te pude identificar cuando era el tiempo. Es que no te pude ver el rostro. ¿Estás entendiendo por qué era la lamparita? Claro, lo leemos muchas veces y como no entendemos cómo era la vida en aquellos tiempos, pues nos parece como un cuentito que se está contando ahí. Cuando Jesús cuenta la parábola de las 10 vírgenes, todos los judíos que están ahí alrededor saben exactamente y habían estado en muchas bodas, saben de lo que está hablando. Y dice, el reino de los cielos será así como estas insensatas y como estas prudentes. Qué tristeza cuando leí esa estadística en Estados Unidos, que me imagino que aquí será muy parecida, porque el corazón del ser humano es igual en todas partes, y que haya gente que sabiendo lo que tiene que hacer no lo haga, que sabiendo que tiene que obedecer no obedece, que sabiendo que tiene cosas que arreglar no las arregla. Habrá tiempo. Claro, como nos seguimos reuniendo, seguimos alabando a Dios y siguen pasando los días y las semanas. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu lámpara? ¿Cuánto reservorio, cuánta reserva de aceite llevas ahí? Porque ¿y si el Señor se tarda? Tienes que seguir reponiendo aceite. El aceite no se transfiere, ya lo veíamos la semana pasada. Yo no te puedo pasar aceite del Espíritu Santo. Esas son de esas doctrinas raras que alguien se inventó, pero que no están en la Biblia. Cuando aquel medio brujo quiso comprar la unción del Espíritu Santo con dinero, ¿qué le dijo Pedro? Tu dinero perezca contigo. ¿Qué dices? Estás borracho. ¿Cómo vas a pretender que el Espíritu Santo se compra con dinero? ¿Qué tontería es esa? O sea, ¿cómo está tu vida? Tener lámpara es haber nacido de nuevo. Eso te lo da Dios. Pero, ¿cómo está el aceite de tu vida? ¿Hay fruto realmente? Decíamos la semana pasada, se tiene que ver el fruto en tu vida. Yo no me creo los cristianos que dicen que son cristianos y que llevan una Biblia debajo del brazo, pero sus ramas están secas, no hay ningún fruto. Tienen odio, orgullo. Esta misma semana alguien que le regañan ahí en un grupo de WhatsApp y me salgo del grupo, porque a mí no me regaña nadie. Pero, ¿qué orgullo es ese? ¿Dónde está la humildad? ¿Dónde está la mansedumbre? ¿Dónde está el amor para amar a nuestros enemigos? ¿Dónde está el fruto? ¿A quién pretendes engañar? Si es que yo no soy el que tiene que identificar, los pastores no somos los que tenemos que identificar a nadie. Va a ser el novio. Cuando venga, si tienes lámpara encendida y con el aceite suficiente para que no se haya apagado en toda la noche,
La noche es toda tu vida cristiana. Si tu lámpara está encendida, el novio podrá decir, wow, esta es mi amada, ay, le veo la pequita aquí, mira ese, qué bonita es. Esta es mi amada por la que yo vengo. Y así fue la boda de Manolo y Raquel. La novia está dentro, ya, bueno, no era dentro porque eso era entre los pinos allí en el redil. Esa parte del redil que nunca hemos usado para nada, ahora se hizo la boda más bonita. Y la novia está ahí esperando a que entre el novio, y cuando se anuncia, ahí viene el novio y suena el shofar, y Manolo se acerca y Raquel sale a recibirlo. No le espera allí en el altar, sale a recibirlo. Y bueno, no llevaba velo Raquel, pero lo suyo hubiera sido un velo, y el novio dice, esta es Raquel, mi amada, la que vengo a buscar. Ay, ahí ya casi lloramos todos en la boda. Pero así es, necesitamos tener ese equilibrio entre la lámpara, que es la palabra de Dios, y el Espíritu Santo, que es el aceite, y que igual que el aceite se quema en la lámpara, la palabra de Dios y el aceite tienen que combustionar juntos para que no haya herejías, para que no haya desequilibrios, porque no es todo Espíritu Santo y no conozco nada de la palabra de Dios, y de ahí salen cosas rarísimas en las iglesias, que si la unción de la risa, y se revuelcan ahí media hora riéndose por el suelo, como si estuvieran, dicen ellos, tomados por el Espíritu Santo y no pueden parar de reír. Pues eso no está en la Biblia en ninguna parte. ¿Tú te imaginas a Jesús haciendo eso? Allí en Jerusalén, por el suelo revolcándose. Nos contaba aquí que una vez nuestro pastor, cómo hay una experiencia hindú que se llama Kundalini. Kundalini, ¿lo has oído bien? Puedes buscarlo luego ahí en Google. Kundalini, con K, Kundalini. Y si tú ves lo que hacen esos cuando entran en un trance satánico y diabólico, total, pues como en muchas iglesias cuando les ungen y se caen para atrás y empiezan ahí a temblar y a no sé qué y a no sé qué, pero igual, y movimientos como espasmos y como cosas que tú no sabes si estás viendo un culto satánico o una iglesia de las del nuevo mover del Espíritu, que no es del Espíritu Santo. Increíble. ¿Por qué? Pues porque abandonaron la palabra y ya cualquier cosa sirve para supuestamente dar cabida a Dios ahí en ese culto. No, tiene que haber un equilibrio, tienes que conocer la palabra, porque no puedes ser un indocto, no puedes ser alguien que sea arrastrado por cualquier doctrina, no puedes ser alguien que no conoce los fundamentos de la palabra de Dios, tienes que volverte un estudioso de la palabra de Dios, pero también tienes que tener Espíritu Santo. José tenía Espíritu Santo, por eso no fue con la ley, que la conocía muy bien, y tenía todo el derecho a usarla contra María. Tenía todo el derecho, con la ley en la mano, pero el hombre está por encima de la ley. Y cuando en los cristianos vemos que la ley está por encima del hombre, la liamos. Ya cualquier asunto es excusa para crucificar a cualquiera, pero si ya se crucificó Jesús, ¿por qué vamos a seguir crucificando a la gente? ¿Por qué vamos a seguir machacándolos cuando alguien peca, cuando alguien cae, cuando alguien falla? ¿Por qué? Pues porque no hay equilibrio. Es que la palabra dice, ¿y dónde está el Espíritu Santo? Jesús le podía haber dicho a esa mujer adúltera que la pillaron en pleno acto, él podía haber dicho, sí, apedréenla, si eso es lo que dijo mi padre, está en la ley. Y todo Israel lo sabe y Moisés lo estableció como ley para todo Israel. Apedréenla, lo están haciendo correcto. Pero él no, él estaba mostrando una ley superior, la ley del amor, la ley de Cristo. Entonces, ojo cuando empezamos a decir, es que la Biblia dice, La Biblia dice muchas cosas, pero el Espíritu Santo te tiene que ayudar a quemar para que salga la verdadera luz ahí. Entonces, cuando el novio venía, era una especie de juego que se hacía en el pueblo, se anunciaba
y ya por fin identificaba a la novia, se la llevaba y entonces eran las bodas, la ceremonia de bodas. 7 días allí comiendo y bebiendo vino como en Canaán y celebrando. Pero ¿sabes qué? Los novios no estaban en ese banquete ahí. El novio y la novia se retiraban a la cámara nupcial, al tálamo, y se escondían allí a tener su encuentro íntimo, carnal. Y ahí entra en juego el amigo del novio. Quiero leértelo y ya con esto terminamos. Es el punto 7, que ya entraban a la ceremonia de bodas. Lo primero que se hacía era brindar. El novio y la novia brindaban con vino, comían pan, ceremonia de pan y vino, y solo ellos brindaban y solo ellos tomaban de esa copa. Por eso en la ceremonia rompemos la copa, porque una vez que han bebido, ese es un pacto en el cual nadie más puede entrar ahí, ya no hay terceras personas, eso es exclusivo, solo el novio y la novia, el esposo y la esposa forman ese pacto y nadie más. Por eso se rompe la copa, como diciendo, para que nadie más pueda beber. Tú eres mía, yo soy tuyo, y nadie más entra en ese juego. Dice Mateo 26, 29, Jesús está hablando, y os digo que desde ahora, en la última cena, no beberé más de este fruto de la vid hasta el día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Jesús no ha vuelto a tomar una copa de vino desde hace 2000 años, y la tomará el día que esté con nosotros en las bodas del Cordero. En ese día Él volverá a brindar, y sabes que primero bebe el novio, y es interesante porque me contaban, yo no lo sabía, que Raquel no había probado el vino nunca. La cerveza supongo que sí, pero vino no había tomado nunca. No sé, me imagino que habría hecho algún tipo de pacto con Dios o algo de probarlo el día de su boda. Y entonces, claro, le pusieron la copa de vino a los novios, y Manolo hizo la broma de que solo bebía un sorbito y le daba toda la copa entera a ella para terminarla, ¿no? Entonces, el novio bebe primero y la novia termina de beber y se rompe la copa. Y eso es lo que está reflejando Jesús aquí. Se retiraban entonces a su cámara secreta y el amigo del novio se quedaba a la puerta, porque el novio tenía que confirmar que la novia era virgen, que no había habido fraude, que se había conservado desde el desposorio, porque cuando se hace el desposorio, el padre de la novia confirmaba que la hija era virgen. Y durante todo ese tiempo se tenía que guardar hasta la ceremonia de bodas. Entonces, dice Juan 3:29, Juan el Bautista está hablando, el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente del esposo. Así pues, decía Juan el Bautista, mi gozo está cumplido. Ese amigo del esposo se quedaba a la puerta de la cámara nupcial. Y cuando el novio confirmaba la virginidad, pues él ya se iba y se retiraba y los dejaba ya en total intimidad. Y él salía y confirmaba, sí, era virgen, ¡guau! Y ellos seguían de fiesta por ahí en los banquetes, esos de 7 días. Y el novio y la novia 7 días ahí escondidos, madre mía. Pues pobrecito el novio, saldría escuchimizado ya. Y la novia, ni te cuento, ¿no? Salen allí ya. Pues esto era todo el proceso del matrimonio que culminaba con la boda. Entonces, si tú y yo queremos, y por lo menos para mí, desde luego que si a mí me dijera el Señor, ¿cuándo quieres que vaya? Señor, ya, está, ahora, ya, amén, y ven ya. Como dice Apocalipsis, el Espíritu y la novia dicen, ven Señor Jesús. ¿Cómo no va a ser el anhelo que venga el Señor y que podamos estar en las bodas con Él? Y que podamos tener esa intimidad, ese conocer en plenitud la gloria de Jesús, la gloria del Padre, estar en el cielo con Él, disfrutar de ese banquete. ¿Cómo será ese banquete? Qué cosa tan rica. Y pues yo desde luego no anhelo otra cosa. Y más
viendo cómo está este mundo. Si es que todo está cada vez peor, todo va en deterioro, cada vez más corrupción, no te puedes fiar de nada, todo es incierto, todo menos la palabra de Dios, lo más seguro que tenemos. Por eso no es para susto predicar del arrebatamiento, para mí es para gozo, para alegría, para que estemos listos, para que nos preparemos. No es, ay, que si te quedas y vas a pasar el arrebatamiento. Bueno, ya te predicaré también otra vez para los que se queden. Pero hoy lo que quiero es estimularte a que anheles la venida del Señor y que tengas tu lamparita bien lista, encendida, y tengas una buena reserva de aceite, que te asegures que aunque el Señor se tarde, tu lámpara no se va a apagar. Y te digo una cosa, no sabemos si el Señor va a venir el 19 o el 20 de septiembre, que es cuando en este año se celebra la fiesta de las trompetas. Quizá venga el Señor y fíjate, si fuera este año, 19, 20 de septiembre, estamos a nada. ¿Hoy qué día es? 6. Tienes 13 días. 13 días para arrepentirte de lo que tengas que arrepentir y demostrarle a Dios que tú eres una esposa fiel. Si el Señor no viniera en este año, pues tendríamos un año más de espera. Pero ¿cuánta gente hemos visto que comienza caminando y un buen día desaparecen de la iglesia? ¿Y dónde está fulano? No sé, por ahí le veo en Facebook o en Instagram, está haciendo la vida loca. Insensato o insensata, porque hay de los dos. Hay insensatos y hay insensatas. Es el tiempo de prepararse y de tener aceite. Y si el Señor tarda 1 año, 2 años, 10 años, yo no sé. Yo no creo que va a tardar 10 años. Yo creo que va a venir, no sé si vendrá este año, pero que no nos pille ni por sorpresa, ni descuidados. Y si se tarda, que tampoco nos descuidemos. Amén. Porque yo lo que más quiero es que estemos todos en esa boda, que estemos todos en esa ceremonia y que no vamos a tener nada mejor en esta vida comparado con lo que vamos a tener en esa ceremonia. ¿Te puedes imaginar la morada que está preparando el Señor para ti? ¿Cómo será esa morada? Habrá pensado, yo por lo menos quiero mucho a mi suegra, y cuando voy a casa de mi suegra me tiene preparados los postres que me gustan, el vino que me gusta, me trata súper bien. Pues yo me imagino que el Señor está haciendo lo mismo. A ver, ¿qué le gusta a mi hijo? ¿Qué le gusta a mi hija? Le voy a preparar, le voy a sorprender, le voy a dar lo mejor de lo mejor. ¡Wow! Impresionante. Eso es lo que nos espera a nosotros. ¿Tú lo anhelas? ¿De verdad lo anhelas? No te veo muy contento, ¿eh? Yo por lo menos no quiero otra cosa. Ya mi traje del hombre interior lo tengo listo, planchadito. No tiene arruga. Qué susto nos dimos en esta boda porque me voy a poner el traje y se había caído de la percha dentro de la funda y estaba todo arrugado ahí. A última hora tuvo que salir Natalia a plancharlo como pudo ahí. Pero yo ya, mi traje interno ya está listo. Ese ornato interior. Y yo quiero que tú lo tengas y quiero que lo anheles y que no te estés fijando tanto en el aquí, en el ahora, aferrándote a los 4 palos que tenemos aquí, a las 4 tonterías que tenemos aquí, como si esto fuera todo. No, lo que te espera es mucho mejor. Lo que te espera es extraordinariamente mejor. Amén. Vamos a ponernos en pie y vamos a terminar con alegría, porque ¿qué tal si tú empiezas a escuchar que el Señor ya llega, que el Señor ya viene, que el Señor va a levantar tu velo, a identificar tu rostro, a identificar tu cara, y que Él diga: esta es mi amada? A las otras no os conozco, pero a su amada, esta es mi amada, esta es la que yo vengo a buscar, con esta me desposé y ahora me caso, y ahora vamos a tener intimidad y estaremos con el Señor para siempre.
Amén. Vamos a adorar al Señor con esta canción. Esta canción nos habla de lo tierno y especial que va a ser ese momento cuando Él venga a buscar a su iglesia. Señor, ayúdanos a perseverar, a ser fieles hasta el final. El cielo y aparecerá, vestido de Imagínatelo, Él levantando el velo para ver tu rostro. El esposo, el amado, el deseado. vestido de ternura, vestido de ternura, Jesucristo el Hijo de Dios, Jesucristo. Y en la iglesia habrá gozo y alegría. En la iglesia habrá una felicidad completa. Cuando se oiga que ya viene el novio, cuando se escuche que está llegando el novio, y saldremos a recibirte, Jesús, como tú mereces, con honra, con gloria, con honores, porque tú eres el Hijo de Dios, porque tú eres el perfecto y el santo. Jesucristo el Hijo de Dios, Jesucristo. Y hay gozo y fiesta en Vamos con las palmas. esperando ver Que venga el Rey. Imagínate a Jesús acercándose a ti. Iglesia esperando ver a Cristo nuestro Rey. Y hay gozo y fiesta en la iglesia esperando. Hay gozo y alegría. En Él no hay tristeza. Y hay gozo y fiesta en la iglesia esperando ver a Cristo nuestro Rey. Hay gozo y fiesta en la iglesia esperando ver que venga el Rey, que venga el Rey. Hay gozo y fiesta en la iglesia esperando ver a Cristo nuestro Rey. Hay gozo y fiesta en la iglesia esperando ver que venga el Rey, que venga el Rey. Hay gozo y fiesta en la iglesia esperando ver a Cristo nuestro Rey. Y cantaremos y danzaremos y haremos fiesta para Él. Lleno de gloria todos veremos a Jesucristo nuestro Rey. Y cantaremos y danzaremos y haremos fiesta para Él. Lleno de gloria todos veremos a Jesucristo nuestro Rey. Que venga el Rey, que venga el Rey. Hay gozo y fiesta en la iglesia. La iglesia dice que venga el Rey. Cristo nuestro Rey. Hay gozo y fiesta en la iglesia esperando ver que venga el Rey, que venga el Rey. Hay gozo y fiesta en la iglesia esperando ver a Cristo nuestro Rey.
Amén, amén.